que Pedro Sánchez y su gobierno son la principal amenaza para la recuperación de la economía española. ¿Por qué te digo esto? Como vimos, los datos de afiliación a la Seguridad Social, de mayo, el que quiera los va a poder interpretar de manera como que la economía va como una moto. Y también puede pasar lo mismo con algunos datos de actividad económica que estamos viendo. Por ejemplo, las ventas del comercio minorista, que también comentaba el otro día, en abril subieron un 38% respecto a abril del año pasado. Y, por ejemplo, en el caso de las grandes superficies, el incremento de ventas fue del 90%. Lo mismo o similar te va a dar, si miras los datos de matriculaciones de vehículos, la producción de lo que quieras, las ventas de servicios, cualquier indicador te va a dar estos crecimientos espectaculares. Y entonces ahí viene el problema, porque como si ya no tuviéramos una cantidad enorme de riesgos en la economía española, como la deuda pública, la deuda exterior y tantas otras cosas, estos indicadores están configurando un nuevo riesgo, que es que el gobierno de Pedro Sánchez crea que estos datos confirman la fortaleza de la recuperación. No te olvides que la ministra Calviño sigue diciendo que la recuperación es en V. Ella habla de V asimétrica. El otro día lo volvió a decir. Recuperación en V son las de Estados Unidos o las de China, que están creciendo desde agosto. Pero esta gente es así. Digamos, te estoy hablando de Nadia Calviño, que es una señora educada, que se supone que entiende lo que dice. Pero lo que pasa es que por más que entienda, una vez que está en el gobierno y acepta formar parte del gabinete de ministros de un mentiroso e inescrupuloso, entonces ya se empieza a metamorfosear y también empiezan a exagerar, tergiversar, a mentir, a distorsionar. Porque, claro, se monta a estos datos que te digo y habla de recuperación en V. Y el problema es que junto con el avance del plan de vacunación y la eventual llegada, que en algún momento llegarán, de los fondos europeos, como digo, el riesgo es que Sánchez y sus ministros piensen que la cuestión económica está resuelta. En realidad, el problema es Sánchez, porque es el que ya sabemos que es una persona temeraria, que aunque ha estudiado economía, dudo de que esté acostumbrado a escarbar los datos, las estadísticas económicas. Y como te digo, no hay ningún margen para pensar que la economía está sólida, porque si repetimos el ejercicio de comparar los datos de 2021 con los del 19 en lugar de con los del año pasado, te das cuenta que esos crecimientos espectaculares en matriculaciones, en ventas del comercio minorista, grandes superficies, etcétera, etcétera, se debe al hundimiento que hubo el año pasado. Las ventas minoristas de abril, a pesar de esa recuperación que te dije, que uno puede decir que es espectacular, recuperarse un 38,5% en 12 meses, son en precios constantes, es decir, descontando la inflación, un 5% más bajas que las de abril del 2000. Abril del 2000, hace más de 20 años. O sea, todo el comercio minorista en abril vendió un 5% menos que en abril del 2000. Entonces, ¿quién puede pensar que hay una recuperación en V o una recuperación espectacular? De ninguna manera. Es una economía que, lejos de cualquier solidez, estamos en un rebote. Sí, estamos en un rebote, es verdad, pero no da para tener ninguna alegría. Si miramos el panorama con cierta objetividad, podemos ver
que hay efectivamente varios elementos que juegan a favor de que esta recuperación continúe. En primer lugar, lo que te decía, las recuperaciones económicas de China y Estados Unidos, que son las dos economías más grandes del mundo. Entonces, eso son dos locomotoras que tiran mucho. El turismo, mal que mal, se va recuperando. Y como los contagios están bajando, las restricciones son cada vez menores. Entonces, todo eso va ayudando a que la recuperación continúe. Pero el problema de fondo es que la política económica está conceptualmente equivocada. Entonces, a pesar de estar conceptualmente equivocada, porque es una política económica que cree en la intervención, en el gasto público, en la subida de impuestos, a pesar de esos errores, como ven que estos resultados, estos indicadores se pueden interpretar positivamente, y cualquiera que no los analice con cierto detenimiento va a caer en ese error, este gobierno, como digo, a pesar de estar equivocado conceptualmente, va a sentirse respaldado por estos datos. Y digamos, el error conceptual de este gobierno lo vemos claramente en el caso de la nueva tarifa de electricidad. Un gobierno que entendiera cómo funciona la economía, lo que haría es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para liberalizar este sector? ¿Cómo podemos hacer para que haya más competencia? Etcétera, etcétera. Y hacen exactamente lo contrario. Por lo tanto, hay que entender, hay que interpretar que esta gente no entiende el correcto funcionamiento de la economía. Digamos, han leído libros, pero han leído los libros equivocados. Entonces, las conclusiones y las recetas que sacan son malas. Te voy a dar otro dato que realmente te muestra la realidad cruda como es. En el primer trimestre, el PIB que siguió cayendo fue igual que en el primer trimestre de 2007. Pero ¿qué pasa? Ahora, en España, vivimos 2,5 millones más de personas que en el 2007. Por lo tanto, cuando tú haces el PIB por habitante, te das cuenta que en el primer trimestre de este año era igual que en el primer trimestre del 2003, hace 18 años. 18 años. Entonces, ¿cómo alguien puede pensar que la economía está sólida, que la recuperación es fuerte, que la recuperación es en V o V asimétrica, si estamos con el PIB per cápita de hace 18 años? Es una tragedia. Y sobre esa tragedia y esa economía debilitada tenemos la deuda pública que avanza todos los meses y marca un nuevo máximo y ya está en 125% del PIB, la deuda exterior que te comentaba en más del 80% del PIB, la tasa de paro del 16%, pero que si hacen los ajustes correspondientes te da, en realidad es más del 22%, y aún sin hacer ajustes, ya la tasa de paro juvenil es la más alta de Europa. Bueno. Entonces, ¿cuál es la situación? Que lo que se requiere con urgencia es una política económica que aliente el crecimiento genuino. ¿Y cómo? Mediante reformas que abran nuevos sectores a la inversión, que faciliten la inversión productiva, mediante privatizaciones y mediante reducciones de costes. Porque si tú haces eso, haces reformas, privatizas y reduces costes de producción, básicamente impuestos y otros costes regulatorios, lograrías que aumentara el empleo y esa mayor actividad económica aportaría recursos tributarios suficientes para ir cerrando el déficit fiscal, además de, obviamente, los recortes de gastos que habría que hacer. Y si tú haces esas tres cosas que te digo,
reformas, privatizaciones, reducciones de costes, la economía sería más competitiva y podría seguir generando y ampliando los superávit exteriores que necesitamos para terminar con esa amenaza que es la deuda exterior. El drama es que el gobierno hace exactamente lo contrario. Hace exactamente lo contrario de lo que se necesita. Por eso te digo que están conceptualmente equivocados. Han creado o subido 12 impuestos y lo van a seguir haciendo. El déficit fiscal de España, que en el 2020 fue el más alto de la Unión Europea, 11% del PIB, también va a ser el más alto de la Unión Europea en 2021 y en 2022. La reforma previsional, que es el principal elemento de gasto público, la reforma previsional la anularon, que era el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. Los eliminaron y eso potencia el gasto y el déficit. Quieren anular la reforma laboral. Y cuando te hablo de privatizaciones, ¿para qué? Porque si tú privatizas, por ejemplo, loterías y abres el capital de loterías en la bolsa, el gobierno tendría 10, 12, 15 mil millones de euros y con ese dinero, ¿qué tendría que hacer? Tendría que amortizar deuda pública, reducir la deuda pública. Si tú haces lo mismo con las participaciones que tiene el gobierno en un montón de empresas cotizadas y no cotizadas, no solo se podría reducir la deuda y ahorrar los consecuentes intereses, sino que además estarías dando una señal a los inversores y a todos los inversores y empresarios del mundo de que el gobierno español se está tomando en serio el problema de la deuda y que lo quiere reducir. Pero lo que está haciendo el gobierno es exactamente lo contrario. Está rescatando empresas como Plus Ultra diciendo que es estratégica cuando no lo es, y además usa las empresas públicas para colocar gente afín. Por lo tanto, privatizar es lo último que quiere hacer Pedro Sánchez. Entonces, con esto que te estoy diciendo, llegamos a la conclusión de que el gobierno de Pedro Sánchez y su política económica son las principales amenazas para que la recuperación de la economía continúe. Y no tenemos que dejar de pensar en la siguiente amenaza, que es la subida de los tipos de interés. No es una locura pensar que los tipos de interés de mercado pueden subir 2 o 3 puntos porcentuales. Desde que está el euro, el tipo medio del bono a 10 años de España es del 3,7 más o menos, no recuerdo exactamente, 3,8, y ahora está en 0, unas décimas por encima de 0. Entonces, que suba 3 puntos porcentuales, en algún momento los va a subir. Pero eso, que es una posibilidad teórica, cuando vemos que la inflación está subiendo, es algo que ya deja de ser teórico y puede ser más real que teórico. Entonces, esa subida de tipo de interés de 2 o 3 puntos, que puede ser más o menos violenta según cómo cambien las expectativas en el mercado, es lo que nos separa, es la distancia que nos separa entre la relativa tranquilidad actual y una situación como la de 2012, en la que el mercado dudaba de la capacidad del gobierno de España para refinanciar su deuda con normalidad. Es decir, el tema de la prima de riesgo, etc. Y esto me hizo acordar a una frase del cardenal Richelieu que decía que los problemas son de dos tipos. Los problemas en los gobiernos son de dos tipos. Cuando se anticipan, son fáciles. Y cuando no se anticipan, son insolubles. Pues exactamente eso.